Hechos capítulo 2, versículo 37, del versículo 37 al versículo 39. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 39. Cuando todos lo encuentren, pueden decir o confirmar con un amén. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Todos, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Pueden sentarse, hermanos, en esta mañana. Bueno, les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús, y gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos permite de compartir con ustedes la palabra. Bueno, el jueves, como decía el hermano, entonces tendremos ese espacio para expresar también ese agradecimiento que tenemos con todos ustedes, hermanos, y con esta congregación. Entonces, bueno, para no alargarnos y entrar en la palabra. Bueno, esta mañana escuchamos una semejante palabra y en boca de nuestro pastor, hermano William, una palabra, y creo que Dios ha puesto en el corazón de él un sentir, y él esta mañana lo estaba sacando a relucir. Yo creo que desde su corazón el deseo de que muchas personas de las que nos congregamos en este lugar sean llenas con el poder del Espíritu Santo. Yo creo que ese es el sentir de Dios. Y bueno, como Dios lo ha puesto a él aquí en este lugar precisamente para eso, para guiar al pueblo y para darle lo que Dios le pone a él en el corazón y transmitirlo. Qué bueno que cada uno se preocupe, escuche esa palabra que es de parte de Dios. Y él en esta mañana estaba hablando de esa experiencia del Espíritu Santo, y lo hacía de una manera vivencial. Estaba contando sus experiencias. Y en esta mañana ha querido también que se transmita este tema acerca del Espíritu Santo. Por eso creo que lo que voy de pronto a tratar acá va a complementar lo que el hermano esta mañana estuvo explicando y estuvo exponiendo, y que Dios lo usó de una manera muy especial. Y es acerca de ir hacia una nueva experiencia en el Espíritu. Eso era lo que él estaba transmitiendo a la congregación, y contó su experiencia de muchos años, y todavía ese deseo de querer seguir viviendo esas experiencias en la intimidad con Dios, de la llenura del Espíritu Santo. Amén. De sentir la presencia de Dios y de ver encendida en la congregación el fervor que es por el Espíritu Santo, los dones del Espíritu, y todo esto que entonces en esta mañana nos congrega, y por el cual el tema que vamos a tratar en esta hora. Ir hacia una nueva experiencia en el Espíritu, hacia una nueva experiencia en el Espíritu. Y el versículo que acabamos de leer, bueno, es seguido al acontecimiento del cumplimiento precisamente de esa promesa que Dios entregó a través de sus profetas, y también que Jesús les dijo a sus discípulos que se quedasen en Jerusalén porque iban a ser investidos con el poder de lo alto. Y así sucedió el día de Pentecostés, un impacto tremendo, el epicentro de la gloria de Dios ahí en ese lugar, y hubo un estruendo muy fuerte
Y toda esa ciudad y todo ese sector fue conmovido a causa de la gloria de Dios que había descendido sobre ese grupo que estaba ahí en ese lugar. Dios cumpliendo su promesa. Dios cumple sus promesas, hermano. Así que ya es una promesa cumplida, una promesa realizada, un hecho ya consumado. Dios ha dado de su Espíritu Santo a todos los que le han recibido y creen en él. Amén. Así que en estos versículos, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, abre la puerta, esa puerta de la predicación del Evangelio a los judíos. Y entonces, porque ellos quedaron consternados al ver semejante gloria, semejante impacto, todos al ver ese grupo de personas hablando de diferentes idiomas, porque estaban congregados de diferentes naciones y escuchaban a hablar a sus hermanos en los idiomas de los cuales ellos habían venido, y sabían que ellos no podían hablar esos idiomas porque nunca habían salido de Jerusalén. Y decían, ¿cómo estos pueden hablar nuestros propios idiomas en los cuales hemos nacido? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie y comenzó a declararles el mensaje del Evangelio. Gloria al Señor. Y ellos, al oír esa exposición del mensaje y de la obra realizada por el Señor Jesucristo en la cruz, entonces se compungieron de corazón y fueron impactados también por esa presencia del poder del Espíritu Santo, y dijeron, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos, hermanos, para ser salvos? Entonces Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Estos versículos demuestran la universalidad de ese acto y de ese cumplimiento de esa promesa en las personas y en todos los seres humanos que creen en el Señor Jesucristo. No solamente aquí en Colombia, sino también en diferentes países. Dios derrama de su Espíritu Santo. No somos los únicos que somos bautizados con el Espíritu Santo y que somos llenos del Espíritu Santo. En diferentes naciones alrededor del mundo, Dios está salvando gente y está bautizando con su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, es una experiencia que todos podemos tener y vivir y experimentar en la presencia de Dios. No estamos limitados por nacionalidad, por raza, por cultura, por diferentes estratos sociales. Todo el que crea en el Señor Jesucristo y lo reciba a Él como Salvador, tiene la maravillosa oportunidad de experimentar el bautismo del Espíritu Santo y la gloria de Dios mismo en la vida de la persona que lo recibe. Gloria al Señor. Así que la idea entonces en esta mañana es esa invitación a desmontar esas estructuras mentales, esos conceptos personales que a veces también se constituyen en impedimentos para que la gloria de Dios entonces se manifieste en nuestras vidas. A veces escuchamos a personas, hermanos, yo no he recibido el Espíritu Santo porque es que eso uno se ensucia, como que se revuelca ahí y entonces hace como que llora, y a mí no me gusta eso, y diferentes razones así como conceptos que uno se queda como asombrado, que no es entonces, o manifiesta que no es que Dios no haya querido bautizarlo con el Espíritu Santo, sino que la misma persona, por su concepto, no ha permitido que Dios lo bautice con el Espíritu Santo. Pero como el bautismo del Espíritu Santo y el ser lleno del Espíritu Santo son dos cosas diferentes,
entonces también está el que por el conocimiento que de pronto ya dice tener, entonces cree también para sí que es como él cree, entonces también se estanca en esa vida espiritual. Y esa llenura del Espíritu Santo en su vida comienza a descender. Y entonces no se renueva en el Señor. Entonces por eso la invitación es para todos. Para el que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo y para todos los que deseamos ser llenos todos los días más de esa presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos desean ser llenos del Espíritu Santo? Gloria al Señor. El apóstol Pablo dice: no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno con el Espíritu Santo. Ese es el deseo que debe haber en los hijos de Dios. Gloria al Señor. Entonces vamos a quitarnos esa estructura mental, esos conceptos personales, y vamos a desear vivir nuevas experiencias en intimidad con Dios. Amén. Vivir experiencias en la dimensión del Espíritu. Oiga, qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Todos los que estamos aquí podemos contar esa experiencia, lo que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, del día que fuimos llenos de esa gloria de Dios. Es algo que no se puede describir y a veces explicar. Ese impacto cuando uno es tomado por el Espíritu Santo. Yo me acuerdo cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo, y yo le doy gracias a Dios. Yo creo que una vez la conté aquí. Porque burlarse del Espíritu Santo es uno de esos pecados, de pronto, contra el Espíritu Santo, que no tienen perdón. Ofender al Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que del campamento Jericín, no sé si alguno los conoció, pronto el hermano William. En un campamento, yo tenía 12 años. Y en los campamentos de antes, eso era fogata hasta las 4:30 de la mañana. A veces hasta amanecían. Y yo me acuerdo que cuando estábamos adolescentes, entonces, porque ese año yo también me bauticé. Y yo quería ser lleno con el Espíritu Santo. Y entonces nos subíamos y eso adelante, esa fogata, hermano, vea, eso era una fogata grande. Y entonces se sentía ese entusiasmo, esa alegría, esa presencia de Dios. Pero yo estaba adolescente y aunque quería ser lleno con el Espíritu Santo, entonces mire, con un grupo de compañeros me era burlando de los gestos que hacían los hermanos que eran bautizados con el Espíritu Santo. Y mirábamos al que se revolcaba y el que danzaba en rodillas y el que caminaba y alzaba las manos y temblaba y el gesto de aquel y mira cómo hace aquel. Y estábamos, vea, aquí estaba el altar y nosotros aquí al lado burlándonos, riéndonos. Mira aquel, mira cómo hace ese, mira cómo hace este otro. Y de pronto, eso es serio. Pero de pronto nos bajamos. Y entonces vámonos más allá, nos dijimos, vámonos allá al lado de ellos para estar ahí, para escucharlo, para ver qué es lo que dicen. Y nos bajamos, digamos como 4 adolescentes, y ahí en medio donde estaba el fuego, ahí donde estaba la gente danzando, ahí nos colocamos y estaban los hermanos con las manos y danzaban y nosotros ahí mirando, mire, riendo. Vea, cuando de un momento a otro yo no me di cuenta, yo estaba hablando en lengua. Yo no sé, pero ahí, yo no sé en qué momento riéndonos, pero porque estábamos imitándolo. Y los otros entonces cuando yo de pronto sentí que yo era consciente, porque el Espíritu Santo no anula la voluntad del hombre. El Espíritu Santo no viene para nosotros dejarnos inconscientes. No anula la voluntad del hombre. El hombre es consciente del estado que está. Entonces, cuando yo sentí que no podía como dejar de hablar y de parar y de saltar, y entonces como que abro los ojos a ver y veo a los que estaban conmigo riéndose, ahora burlándose de mí. Oiga, eso fue una experiencia tremenda. Yo pasé toda la noche
No podía, yo era consciente, yo y dentro quería dejar de hablar en lengua, quería parar. Y nada, no podía, no podía. Los que han tenido esa experiencia saben de qué le estoy hablando. Un domingo estaba una hermana aquí hablando y dice, hermano William me dijo, hermano, me va a decir a la hermana que se calme un poquito, que estamos en la escuela dominical. Y fui yo donde la hermana ya, hermana, tranquila, Dios está con usted. Y la hermana hablando en lengua así. Y ella me hacía gestos que no podía parar. Hermana, Dios la escuchó, tranquila, que Dios la escuchó. Dios está con usted. Y ella no podía parar. Porque es algo que supera las fuerzas humanas. Y yo pasé toda la noche, me llevaron, se acabó la fogata, me llevaron a la cabaña donde estaban mis papás. Allá me sentaron como a las 3 de la mañana y entonces ahí me senté, todo el mundo se acostó y yo quedé solo, afuera de la choza, porque entonces no los dejaba dormir. Y entonces me dejaron en una silla allá afuera y cuando de pronto escuché allá en el templo, porque cuando la fogata se acababa en el campamento, entonces quedaban grupitos por allá y otra vez se volvía a prender el asunto allá. Amén, ¿cierto, hermano William? Y entonces cuando yo escuché que estaban los hermanos, comenzó a sonar como una caja y la palma, me voy parando y me fui otra vez para el templo. Y iba caminando, hablando en lengua y no paraba, pero era algo que era incontrolable. Eso del cielo. Estuvimos hasta las 5 de la mañana, hermano. Gloria al Señor. Una experiencia que jamás se me va a olvidar. Gloria al Señor. De ahí en adelante he vivido diferentes experiencias en el Espíritu. Y de eso se trata. Gloria al Señor. Porque para eso vino el Señor a morar en nuestra vida en este tiempo. Esta es la dimensión del Espíritu. Este es el tiempo en que podemos tener esas experiencias con Dios. Hablar directamente con Dios en el Espíritu. ¿Cierto? Y de pronto tú en tu mente sientes que estás hablando con Él y el que está mirándote o el que está en la parte exterior ve que tú estás hablando en lengua, pero tú en tu interior estás comunicándote y hablando con Él. Esas son las cosas del Espíritu. Pero está al alcance de todos. Amén. Así que no hay nada que te imposibilite para que tú tengas una experiencia extraordinaria con Dios también en esta mañana. Aquí en este lugar o en tu casa o donde tú estés, si eres consciente de la presencia de Dios, podrás tener una experiencia maravillosa en el Espíritu Santo. Por eso dice entonces el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, el Espíritu de Dios, nos anhela celosamente? ¿Cree usted que es en vano que el Dios que habita en nuestros corazones nos anhele celosamente? Ese es el deseo de Él. Eso es lo que explicaba el hermano William en esta mañana. La preocupación directa de Dios por ser llenos del Espíritu Santo. Esos no son acontecimientos del pasado. Esos son hechos del presente tiempo también. Gloria al Señor. Él nos anhela celosamente. Él anhela tener esa oportunidad que tú le des de dejarlo y entrar y hacer la obra que Él quiere hacer contigo. Por eso cuando a veces no sabemos y estamos en situaciones difíciles, por las situaciones de la vida y por muchas circunstancias, pero hay algo en nuestro interior que enseguida nos conecta con Dios. Y queremos como expresar las cosas y a veces no decimos, pero que nos impulsa a sincerarnos con Dios y a decirle: Señor, ya no puedo más. ¿Cierto? Estoy cargado, no estoy bien. El apóstol Pablo dice que en esos momentos, cuando no sabemos
pedir como conviene. Entonces el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad para poder pedir como conviene, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese es el Espíritu Santo, en esa obra del Espíritu Santo que comenzó en nosotros cuando creímos la palabra, porque el bautismo del Espíritu Santo es una obra intermedia en toda la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que comienza la obra en la persona cuando recibe la palabra. Y va perfeccionando esa obra a través de la exposición de la palabra y por su Espíritu en la vida de la persona que le recibe. Entonces eso que Él ha colocado en nuestro ser, eso nos impulsa a reconocerle, a buscarle, a ser sinceros y a declarar nuestra condición delante de Él. Porque Él es el que escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por nosotros. Gloria al Señor. Pero mire, estamos hablando de esto del Espíritu, pero sería importante entonces para tratar de aclarar quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, o una persona aparte, un ente aparte, o como dicen algunas doctrinas, una fuerza activa que opera en la persona. La Biblia no dice eso. Eso no es bíblico. Usted no va a encontrar en la Biblia que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Eso jamás lo va a encontrar. Y eso usted lo puede comprobar, puede tomar su Biblia y dedicarse todo un día a buscarlo. Y jamás lo va a encontrar. La Biblia dice en Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es Espíritu. Declara la naturaleza de Dios. Dios es Espíritu. Y el salmista también declarando acerca de ese Dios, para ellos conocido como Jehová, entonces dice en Salmo 99, versículo 9, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Así que su naturaleza es espiritual y Él es santo. Así que Él es el Espíritu Santo. Isaías también lo describe en el capítulo 63, versículos 10 y 11, hablándole al pueblo, diciéndole, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. El pueblo que hizo las cosas que Dios les dijo que no hicieran. Ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió el enemigo y él mismo peleó contra ellos, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? La Biblia declara que Dios es el Espíritu Santo. Por eso cuando encontramos estas expresiones en la Biblia que hablan de Dios y del Espíritu Santo, no están hablando de personas distintas el uno de la otra, sino que están hablando de un solo ser, de uno solo, del mismo. Dios es Espíritu y su Espíritu es Santo. Gloria al Señor. Así que cuando usted abre la Biblia, encuentra en el primer capítulo de la Biblia que cuando Dios creó todas las cosas, en el principio Dios creó todas las cosas, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gloria al Señor. Ese Espíritu de Dios que también reposó sobre el monte Sinaí, en ese acontecimiento majestuoso
imborrable para la mente del pueblo de Israel cuando descendió la gloria de Dios sobre el monte Sinaí. Y el monte Sinaí no resistía el peso de la gloria de Dios. Y hubo un temblor inmenso. El monte se quebraba, se partía. El monte humeaba a causa de la gloria y de la presencia de Dios. Dios había reposado sobre el monte. Habían relámpagos, humo y un temblor, un terremoto. Y el pueblo espantado de semejante gloria le dijo a Moisés: Moisés, así no, porque vamos a morir, vamos a perecer. Ve y habla tú con Dios, sube tú al monte y habla con Él, porque vamos a perecer. Gloria al Señor. Vea, ese Dios que se movía allá en el principio es el que está aquí hoy en medio de esta iglesia. Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Ese Dios que reposó sobre el monte es el mismo que en este tiempo está bautizando y llenando con su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Por eso, claro, a la presencia de Dios tiembla toda la tierra. Nosotros fuimos hechos también del polvo de la tierra, y por eso cuando viene el poder del Espíritu Santo sobre uno, eso es algo que no nos podemos contener. Hay que saltar, hay que correr. Algunos corren, otros levantan las manos y se mueven. Gloria al Señor. Ese Espíritu que un día también descendió sobre el templo de Salomón y que llenó ese templo con toda su gloria, es el mismo que está con esta iglesia en este tiempo. Gloria al Señor. Y ha reposado en medio de su iglesia. Dios está en medio de esta iglesia. Gloria al Señor. Pero mire, ese Espíritu Santo, Dios prometió por medio de sus profetas entonces que ya no habitaría allá en el monte, que ya entonces no habitaría en el tabernáculo que habían edificado en el templo, sino que ahora entonces a través de los profetas comienza a describir que se iba a preparar otro lugar para él morar, para él habitar. Y a través de Isaías dice: porque en lenguas de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y sigue diciendo: hasta que en todos nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto. Y dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi Espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y por boca de Joel dice: después de esto derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi Espíritu en aquellos días. Dios declarando a través de sus profetas que Él iba a derramar de su Espíritu para este tiempo. Por eso cuando Juan el Bautista apareció en la escena, el precursor, el mensajero, el heraldo del Mesías, entonces su mismo padre profeta en Israel, profetizando después del nacimiento de Juan, porque había quedado mudo, entonces profetizando acerca de la responsabilidad que tendría este último y gran profeta, mayor que todos los antiguos. No hizo ningún milagro, pero fue el más grande de todos. ¿Y sabe por qué? Porque tuvo la oportunidad de presentar a Jesucristo. Y el Padre en una profecía le dice: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Oiga, escúcheme bien estas expresiones, porque estamos hablando acerca de quién es el Espíritu Santo. Y tú serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos. Por eso el día
que él estaba en el río Jordán. Entonces él enfatizaba todo el tiempo, proclamaba: yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y el día entonces que se apareció Jesús, vino a él para ser bautizado. Mateo registra que Juan le decía: yo no soy digno. ¿Cómo tú vienes a que yo te bautice? Yo no soy digno de bautizarte. Yo soy el que debo ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo: mira, es necesario que se cumpla toda justicia. Y en Juan entonces encontramos el relato también, otra descripción de ese suceso, cuando Jesús llegó para ser bautizado. Y dice Juan que el siguiente día, Juan capítulo 1, 29 al 34, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Oiga, ¿qué está diciendo esta palabra aquí? Que Jesús es el bautizador con el Espíritu Santo. Eso equivale también a decir entonces que Él es Dios, que Jesús es Dios. Porque la palabra que acabamos de leer, estábamos describiendo que Dios del Antiguo Testamento estaba prometiendo a través de sus profetas que iba a derramar de su Espíritu. Pero ahora en la escena Jesús entonces es el bautizador con el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo entonces también es Jesús. Porque hay solo un espíritu. No hay dos espíritus, ni tres espíritus, ni cuatro espíritus. Hay un solo espíritu. Y la Biblia también lo declara en Efesios capítulo 4, versículo 4, cuando dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No hay dos espíritus, solamente hay un espíritu. Él lo llena todo. Gloria al Señor. Por eso Pablo también dice que por medio de Él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y también declara en 1 Corintios capítulo 2 versículo 13: porque por un solo espíritu, oiga, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean esclavos, sean griegos, sean libres. A todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Oiga, qué cosa tan bonita, hermano Willy. Oiga, gloria al Señor. Gloria al Señor, el espíritu que está aquí con esta iglesia, hermano. Aleluya. Él entonces nos ha bautizado por un mismo espíritu. A mí no me bautizó un espíritu diferente que al hermano ni que al hermano. No. Uno solo. Con uno nos basta.
suficiente. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso Pablo dice entonces, porque el Señor es el Espíritu, hermanos, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero usted podría decir, bueno, pero ¿cuál es ese Señor del Espíritu? Más adelantico, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 5, él lo aclara. Y dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. La predicación es a Jesucristo como Señor. La predicación de este evangelio consiste en predicar a Cristo como el Señor. Gloria al Señor. Por eso Pablo, entonces también declarando acerca de la predicación de este evangelio, dice que esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que Jesús es el Señor y Él es el Espíritu. Y es importante entender quién es el Espíritu Santo. Claro, gloria al Señor, porque en Hechos capítulo 2 entonces está registrado el cumplimiento de esa promesa. Entonces dice que ese grupo de personas, por eso Jesús mismo les dijo a ellos, no se vayan hasta que sean investidos con el poder de lo alto. No vayan de Jerusalén, quédense hasta que sean llenos con el poder de lo alto. Y en Hechos capítulo 1 dice, entonces, porque Juan ciertamente bautizó con agua para arrepentimiento, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y cuando aconteció ese suceso, entonces el apóstol Pedro declara entonces que a este Jesús que Dios levantó de los muertos, a este Jesús que Dios levantó de los muertos y que ha sido exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado que esto vosotros veis y oís, declara entonces el apóstol Pedro en esa explicación de ese acontecimiento, que Jesús es el que derramó en ese grupo de personas su Espíritu. Gloria al Señor. Podemos entonces, después de mirar quién es el Espíritu Santo, preguntarnos en esta mañana, entonces, ¿para qué es el bautismo del Espíritu Santo? Vea, el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo sella. Cuando Dios bautiza con el Espíritu Santo a una persona, le pone una marca, un sello, una garantía, una prenda de garantía, unas arras. Por eso dice la Biblia que esas es las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. Por eso dice la Biblia que un día vendrá y tomará de lo suyo. Gloria al Señor. Nos sella, nos pone su estampa y nos dice, este es mío. ¿Cierto? Gloria al Señor. Así que ojalá te dejes marcar en esta mañana por Dios. Gloria al Señor. Pero también el bautismo del Espíritu Santo hace una morada en el creyente. Entonces ahora somos templo del Espíritu Santo. Viene para morar en la vida de la persona que le recibe. Ya no para irse, sino para quedarse de una manera permanente. Así que cuando somos conscientes que todos los días somos morada del Espíritu Santo, créame que las cosas son diferentes. Gloria al Señor. Somos morada del templo del Espíritu, o somos morada del Espíritu y templo del Espíritu Santo. Viene a morar. Profeta Jeremías también habló de eso, y el apóstol Pedro en Hebreos así lo expresa: habitaré entre ellos,
moraré entre ellos, habitaré entre ellos, y ellos me serán a mí por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Él vino para hacer morada en nuestra vida. Pero el bautismo del Espíritu Santo también nos incorpora al trabajo en la iglesia. Gloria al Señor. Por eso Jesús no lo mandó sin que fueran bautizados con el Espíritu Santo. Él estuvo con ellos de un espacio de 3 años, 3 años y medio más o menos. Y dice la Biblia que Él no los dejó ir así sueltos, sino que les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Porque entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por eso en los primeros capítulos de Hechos usted se da cuenta que cuando el grupo de los primeros creyentes comenzó a crecer, y ya entonces los apóstoles veían que habían algunas dificultades porque lo estaban haciendo todo, comenzaron a nombrar servidores. Y que dieron unas características. ¿Cuáles eran las características? De buen testimonio y que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo nos incorpora también en el trabajo que hay que hacer y en la responsabilidad que Dios nos delegó como iglesia para predicar el mensaje de salvación. Por eso necesitas el Espíritu Santo para hablar de Jesucristo. Por eso es importante que en la iglesia, hermanos, entonces el servidor, el que tiene una responsabilidad espiritual, sea lleno con el poder del Espíritu Santo. Porque esto es de grande responsabilidad, digamos así, delante de Dios. Es un trabajo espiritual que necesita la aprobación de Dios, la investidura de Dios, la dotación de poder. Porque el Espíritu Santo también vino para dotar de poder y de autoridad al creyente. Gloria al Señor. Lo dota con capacidades especiales que humanamente no son posibles tener. Y por eso da esos dones del Espíritu. Dones de revelación. Gloria al Señor. Dones de poder. Ahí encontramos entonces dones de ciencia, dones de sabiduría, dones de interpretación de espíritu, dones de operaciones de milagros, dones de sanidades, de diferentes dones y capacidades que Dios ha entregado a su iglesia para que haga el trabajo que Él le encomendó. Entonces humanamente no podemos hacerlo, pero Él nos capacita con su Espíritu Santo. Por eso, hermanos, entonces debes preocuparte por ser bautizado con el Espíritu Santo. Y si ya tú fuiste bautizado con el Espíritu Santo, entonces debe ser el anhelo de ser lleno todos los días de ese poder y de esa autoridad de Dios. Gloria al Señor. Pero también entonces miremos estos aspectos. Ahora, ¿para quiénes es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo entonces es para los sedientos. Por eso allá en Juan capítulo 7 versículo 37 el Señor lo expresa. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí, porque Él es el bautizador. Mire, en esa ocasión estaban festejando la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, porque Juan dice en el último y gran día de la fiesta. Esa fiesta era la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué hacían en esa fiesta? Ellos recordaban, hacían memoria de todo el tiempo que ellos estuvieron en el desierto habitando en tiendas. Y entonces en cabañas. Y entonces ellos sacaban un tiempo y elaboraban algunas cabañas para recordar ese tiempo que fueron nómadas en el desierto, pero que Dios estuvo con ellos. Y entonces el último día de esa fiesta, entonces preparaban un jarrón lleno de agua y lo vertían en las gradas del templo. ¿Y qué hacían? ¿O qué representaba esa agua? Representaba el agua que Dios les dio a ellos de beber en el desierto cuando perecían de sed. Por eso el último día Jesús le dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
En otras palabras le estaba diciendo, yo fui el que les di a beber de esa agua allá en el desierto. Y en este tiempo sigo dando de esa agua que salta para vida eterna. Porque hablaba del Espíritu Santo que aún no había descendido, pero que iba a descender sobre los que creyeran en Él. Así que si usted tiene sed, hermano, es que a nosotros cuando la sed no la provocamos nosotros, sino que eso es natural. Eso es una necesidad natural, ¿cierto? Y la necesidad del creyente entonces debe ser llenos con el poder del Espíritu Santo. La necesidad de un hijo de Dios, de una persona que ha sido comprada con la sangre de Cristo, que vive en el Espíritu, debe ser tener sed de Dios, llenos con el poder del Espíritu Santo. Eso debe ser algo que nos inquiete, que no nos deje estar tranquilos, así como cuando estamos desesperados, que no tenemos agua y queremos beber y tomamos algunas otras cosas, pero no nos calma la sed. Así debe ser la sed en el creyente por ser lleno con el poder del Espíritu Santo. El salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Gloria al Señor. Habrá sed, hermano, en ti. Porque entonces no es problema de Dios. Porque Dios sí quiere darte el agua. Dios sí quiere entonces saciar tu sed, llenarte con su Espíritu Santo. Pero tú tienes sed. Gloria al Señor. Pero el bautismo del Espíritu Santo entonces es para los que creen en Él. Por eso ahí mismo también en ese versículo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, es que la Escritura declara que Él es el bautizador. Es que la Escritura declara que Él quiere llenarnos con su poder. Amén, gloria al Señor. ¿Crees tú, hermano, en esta mañana en lo que has recibido de parte de Dios? Porque la promesa fue cumplida, su obra fue realizada. Por eso estás aquí en esta mañana, porque has creído en Él como Salvador. Gloria al Señor. Y esta promesa y este suceso, este acontecimiento, esta experiencia es para los que creen. Así que si tú crees, Señor, yo quiero ser lleno con el Espíritu Santo. Yo quiero, Señor, que me bautice con tu Espíritu Santo. Yo creo, Señor, que me vas a llenar con tus dones. El Señor te va a tomar con su Espíritu Santo y te va a coger y te va a voltear y te va a llenar con su poder. Pero el Espíritu Santo también es para los que lo conocen. Por eso en Juan 14, cuando Él está hablando y dice, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, mire, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Quién estaba con ellos? Jesús. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que si tú lo conoces, es para ti, hermano, es para ti esa promesa. Por eso te digo que no hay nada que impida que tú seas lleno con el poder del Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo es para los que lo aman y le obedecen. Guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador, el Espíritu. Amén, el Espíritu de verdad. Dice en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Oiga, por eso Él está con nosotros para siempre. Por eso también allá cuando dio esa delegación y esa misión a sus discípulos,
les dijo: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que yo estoy con vosotros. Hermano, nunca has estado solo. Dios siempre ha estado ahí a tu lado. Gloria al Señor. Y quiere llenarte con su poder. Gloria a Dios. Pero hay entonces que revisar si tenemos esa sed, si queremos recibir. Por último, quiero decir que el Espíritu Santo son para los que son hijos de Dios. Gloria al Señor. San Juan 14, 18, así lo dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es necesario que yo me vaya, porque si no, el Consolador no vendría. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mire, y en Gálatas capítulo 4 dice de la siguiente manera el Señor, gloria al Señor. Mire, versículo del 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no somos más esclavos, sino hijos, y si hijos, herederos también de Dios por medio de Cristo. Gloria al Señor. Eres hijo de Dios. Esta herencia te pertenece, es tuya esta posesión. Nadie te la puede quitar. Gloria al Señor. Es tuya para que la disfrutes, te la goces. Gloria al Señor. Así que esto no es simplemente para un grupo de personas. Gloria al Señor. Esto te pertenece. Esto del Espíritu Santo es para que tú vivas. Por eso el apóstol Pablo dice: andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Y si andad por el Espíritu, vivid también por el Espíritu. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermano, en esta mañana, sé consciente de la necesidad que tenemos todos de ser llenos con esa presencia gloriosa del poder del Espíritu Santo. Tal vez hace tiempo que no experimentas esa sensación, el sentir de la presencia de Dios en tu vida. Es posible que alguien en esta mañana esté reseco por falta de la presencia de Dios en su vida. Gloria al Señor. Pero aquí está Dios, hermano, que quiere llenarte. A veces nos preguntamos, mire, ¿por qué personas que llegan por primera vez a la iglesia, ya voy a terminar, que nunca han estado aquí, llegan por primera vez a un culto y escuchan la palabra y son llenos con el Espíritu Santo? Y hay otros que tienen aquí 10 años, 15 años o tal vez un poco más y no han sido bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Esa pregunta a veces sale a relucir. Lo que pasa es que cuando una persona, hermano, por eso estábamos hablando de para quién es el Espíritu Santo, quién lo puede recibir. Cuando una persona escucha esa palabra,
Y es descubierta delante de la presencia de Dios su condición. Reconoce delante de Él su necesidad. Y dice: Señor, yo necesito, no hay otro que me pueda ayudar. Estoy mal delante de ti, no estoy bien, necesito que me transforme, necesito que rompan mis cadenas, necesito que me saques de esta condición. Y el Señor dice: te doy mi poder para que seas libre de ese estado. Y esa persona es llena con el Espíritu Santo. Por eso Dios está aquí en esta mañana. Dios no se ha ido de su iglesia, de su pueblo. No, Él está aquí y quiere llenarnos con su presencia. Quiere transformar nuestra vida. Quiere transformar nuestra condición. Quiere transformar nuestro ser. Quiere llenarnos con su gloria. Quiere hacer de nosotros una nueva criatura, un nuevo ser, todos los días. Por eso ahora, en esta dispensación, el trabajo de Él por su Espíritu Santo es la regeneración, esa transformación, ese cambio. Porque el Espíritu Santo no vino solamente a hacernos saltar, sino a transformar nuestra mente, a cambiar nuestro pensamiento, a cambiar nuestra conducta, a revelarnos quién es Dios y hacernos caminar según el principio de Dios, para un día entonces encontrarnos con Él. Por eso el apóstol Pablo dice que el que comenzó en Él la buena obra, él estaba seguro que el que comenzó en Él la buena obra la iba a perfeccionar hasta el día de su venida. O sea, su Espíritu Santo todos los días trabajando en Él, todos los días trabajando, todos los días trabajando. Nació de nuevo y todos los días va quitando lo que no está bien, va quitando, va limando, va cambiando, va transformando, porque esta obra del Espíritu Santo es continua en el creyente, es permanente. Vamos a estar en pie en esta mañana. Gloria al Señor. Dios está aquí en esta mañana. Y Dios quiere comenzar a hacer ese cambio, esa revolución en nuestra vida. Dios quiere comenzar a invadir nuestro ser con su poder. Hermano, deja que Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida. Dile en esta mañana: Señor, yo estoy aquí, yo creo, yo te recibo. Yo sé que tú eres Dios. Yo sé que tú puedes hacer algo grande en mí. Mi vida puede cambiar a partir de hoy. Mi pensamiento, mi visión, mi mente, todo mi ser. Y Dios en esta mañana, hermano, va a comenzar a hacer la obra que tú tanto has anhelado. Esos dones del Espíritu Santo comenzarán a relucir en tu vida. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle: Señor, en esta mañana, delante de tu presencia, Jesús, estamos. Dios de esta iglesia, tú estás aquí, Señor. Oh Dios, obrando, Señor, obrando, tú estás aquí obrando. Tú no has dejado de trabajar con nosotros, Señor. Tu Espíritu Santo siempre, Señor, recordándonos todas las cosas, mostrándonos el camino, Señor, guiándonos a toda verdad. Jesús, capacitándonos, Señor, levantándonos, restaurándonos. Oh Dios, dando fuerza, dando aliento, bautizando con tu Espíritu, Señor. Jesús, en esta mañana tú estás aquí, Jesús, y sigues obrando en medio de tu iglesia. Mira, Señor, a este pueblo. Míranos, Señor, en esta mañana. Tú que conoces el corazón, Jesús, en esta mañana. Intercede, Señor, interviene en la vida de alguien. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Oh Dios, que esa agua viva salte del corazón de una persona en esta mañana para salvación. Jesús, deseamos, Señor, que tu Espíritu Santo repose sobre nosotros. Oh Dios, que en esta mañana, Señor, tu gloria, oh Dios, se haga realidad de nuestra vida.